Vale, pues empezamos la tutoría de la asignatura de desarrollo profesional del nivel 2 de baloncesto. La idea de esta tutoría, por lo menos en esta asignatura, es ir resolviendo las dudas que hayan podido surgir de las distintas tareas que he ido planteando, tanto de la asignatura como de las tareas en sí, ¿de acuerdo? Lo que sí les pido, como en otras tutorías, que no me hagan preguntas del curso de entrenador en general, de fechas de exámenes o cosas de estas, porque no les voy a ser capaz de responder, o sea, no tiene mucho sentido. Eh, vale, voy a ir tarea a tarea diciendo más o menos las cuestiones que considero que son más importantes o donde he visto en otros cursos que la gente suele equivocarse o suele plantear más dudas. Si cualquiera de los presentes tiene algo que preguntar, que no lo dude, ¿vale? Que active el micrófono, haga la pregunta o bien por el propio chat, ¿de acuerdo? Podemos escribirlas y por ahí iremos. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la asignatura antes de empezar con la primera tarea? Vale, nadie, así que iremos más rápido. La asignatura, la asignatura para poder corregir los exámenes necesito que me presenten todas las tareas que se han propuesto. Eso sin ninguna duda, está puesto en la presentación de la misma. Por favor, las tareas preséntenlas a través de la plataforma, de la página del curso, del aula virtual. No me lo hagan a través de mi correo, porque después para mí, a la hora de corregir, me supone un problema. ¿Vale? Prefiero no estar buscando en mi correo tarea a tarea, sino tenerlas todas en la plataforma. Pues si nadie tiene ningún tipo de pregunta, pasamos a la primera tarea, cuestiones previas, ¿de acuerdo? Cuestiones que me han ido preguntando algunos compañeros. No tengo un temario en sí de donde salgan las respuestas a estas preguntas. Son preguntas genéricas, básicas de derecho español. Muchas de ellas ya las planteábamos en el curso de nivel 1. Son fáciles de encontrar en cualquier buscador, ¿de acuerdo? Y yo lo que pretendo no es que esto se convierta en un curso de derecho, sino que se trate de que me planteen las respuestas concretas a cada pregunta, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo. En la primera pregunta de cuáles son las fuentes del derecho español, pues bien, las fuentes del derecho español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Si estoy seguro de que si alguno ha querido profundizar un poco más en esta pregunta, me podrían poner las fuentes secundarias, indirectas, la jurisprudencia, etcétera, etcétera. No es necesario, ¿de acuerdo? Con que tengamos claro qué son la ley, la costumbre y los principios generales, me doy por satisfecho. Importante, importante. Cuando hablamos de cuáles son las fuentes del derecho, pregunta en la que la gente suele caer las veces que me ha dado a mí por plantearlo en el examen. La Constitución, por mucho que sea la norma fundamental del Estado español y si digamos que sea la punta de la pirámide de nuestro ordenamiento jurídico, sin contar con los tratados internacionales y con el derecho comunitario, no es una fuente del derecho, ¿de acuerdo? No está reconocida como una fuente del derecho. Si ustedes dudan entre ley o constitución, en esta pregunta es ley, ¿de acuerdo? No constitución. ¿Alguien tiene alguna pregunta que formular sobre la tarea 1? No. ¿Nadie? Vale. Matiz que hago de la tarea 1, siempre pongo alguna pregunta que yo considero que es de actualidad, por lo menos de actualidad jurídica, o cuestiones que uno suele ver en la televisión o se suele encontrar en charlas en cualquier lado, coloquiales. La diferencia entre allanamiento de morada o usurpación, ¿de acuerdo? Lo que conocemos como ocupación. Esto, para el que quiera buscar la respuesta a esta pregunta, esto es muy rápido, son dos delitos distintos y contemplados de manera distinta en nuestro Código Penal. ¿De acuerdo? No es lo mismo el allanamiento de morada, que es entrar en una vivienda que tenga la consideración de vivienda habitual, ¿de acuerdo? A hacerlo en un inmueble que esté desocupado completamente, ¿vale? Entonces, esto que vemos siempre en la tele de me fui de vacaciones y dejé mi casa y cuando llegué le habían cambiado la cerradura y tenía unos ocupas metidos dentro y es un delito de ocupación, no. En todo caso sería un allanamiento de morada y por tanto no me quiero explayar mucho en esta pregunta en concreto porque ya les digo es de actualidad y no es tanto del curso,
pero es simplemente buscando que ustedes tengan un ojo crítico y sepan buscar y localizar figuras jurídicas y no se dejen llevar únicamente por lo que dice la prensa. Cuando hablamos de allanamiento de morada, la policía sí puede entrar en nuestra casa porque se estaría cometiendo un delito flagrante y por tanto no necesitaría ningún tipo de orden ni de permiso y podría echar a las personas, a los terceros individuos que están en nuestra casa, en nuestro domicilio, sin permiso de ningún tipo. En un caso de usurpación estaríamos hablando de otro tipo de delito y entonces volvemos a decir que es aquí donde viene la figura del domicilio y lo que se considera dentro del ordenamiento jurídico español como domicilio, que es un término bastante amplio en el que entrarían tanto nuestra casa, nuestra primera vivienda, la segunda vivienda también, si tenemos un segundo inmueble a nuestro nombre, el interior de un coche, las embarcaciones, habitaciones de hotel, etcétera, etcétera. Con lo cual, insisto, y esto para mí es bastante relevante, cuando escuchamos en la prensa utilizar alguna terminología jurídica de este tipo, les animo a que no se queden con lo que diga el periodista de turno el programa de turno, sino que sean capaces de localizarlo y tener conocimiento real de a qué se están haciendo referencia. Vale, como no hay ninguna pregunta, nos vamos a la tarea 2. Y entonces, antes de yo empezar a hablar, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Alguien tiene algún tipo de comentario o duda al respecto? Vale. Como estoy viendo que no tenemos muchas dudas en lo que vamos planteando, lo voy a formular de otra manera. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las tareas que se han planteado en la asignatura? Porque recordemos que esto es una tutoría, realmente aquí lo que estamos es resolviendo dudas de la asignatura, no en la hora a la que se pueda alargar esto, pues no nos da tiempo a explicar todo lo que tendríamos que explicar sobre el temario. Entonces, realmente lo que estamos haciendo aquí es resolviendo dudas. Nadie tiene ninguna duda. Vale, pues si no hay ninguna duda, voy a hablar un poquito de las cosas que solemos equivocarnos y damos por concluida la tutoría. Vale, de la tarea 2. Tarea 2. Vale, dudas suele existir la duda entre diferencias entre entrenador y técnico deportivo. La diferencia está en la titulación que se tiene. ¿Vale? El técnico deportivo vienen de las administraciones públicas, por ejemplo, aquí en Tenerife, creo que en Wimar se da este grado superior. Realmente a efectos prácticos, porque lo de entrenador viene, el título de entrenador, si lo queremos diferenciar de alguna manera, viene realmente por los distintos cursos que ofertan las federaciones deportivas, como sería la actual. A efectos prácticos no existe ninguno. Tanto como el título de entrenador como el título de técnico deportivo se puede ejercer la labor de entrenador. ¿Vale? Entrenador de baloncesto, que al final es lo que ustedes quieren, en las distintas categorías que cada titulación permite dirigir. Pero sí existe esa diferencia y de hecho siempre ha estado un poco pues, la controversia o la discusión de las convalidaciones que se puedan hacer de los títulos federativos con respecto a los títulos de técnico superior. Ya les digo, a ustedes por ser entrenadores, a día de hoy, nadie les va a impedir poder ejercer esa labor, igual que si alguien se saca el título de técnico deportivo, ninguna federación le puede impedir tener licencia de entrenador en las categorías en las que cada título pues, le habilite, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de con la superación del presente curso, hasta qué categoría se podía escribir. Estábamos hablando de hasta categoría cadete, hasta categoría de segunda, categorías autonómicas. Vale. No hay ninguna duda sobre esto. Me voy a ir a la tarea 2.1 del régimen disciplinario, que digamos es un poco una redundancia con respecto a las otras cuestiones, pero aquí sí hago hincapié porque es algo que me parece bastante importante hoy en día. Nosotros como entrenadores lo que más nos interesa evidentemente es conocer pues, cómo plantear una defensa, cómo preparar un partido, la técnica individual, la táctica individual, la colectiva, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, ¿vale? También las obligaciones, pero está claro que si nos encontramos en una situación en la que se nos sanciona o se sanciona algún jugador de nuestro equipo aplicando el reglamento FIBA y se redacta un informe en el acta del partido, muchas veces me he encontrado en situaciones en las que los compañeros pues no saben muy bien cómo actuar. Y nos vamos directamente a esa frase que todos hemos dicho de firmo bajo protesta.
Pues bien, firmar realmente bajo protesta, cuando nos encontramos en una situación de estas, en la que se ha sancionado a un jugador y se ha abierto un informe, se ha redactado un informe, no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Firmar bajo protestas es para otras cuestiones, como si no estamos conformes con pues algún problema con el marcador, algún problema con el tiempo, etcétera, etcétera. Pero cuando se inicia un procedimiento ordinario, ya les estoy respondiendo a una de las preguntas, nosotros tenemos que conocer, sobre todo en derecho, importantísimo, el tiempo que tenemos, el plazo que tenemos para poder presentar alegaciones. ¿De acuerdo? Y en nuestro deporte, este plazo es bastante corto y es de, también les estoy respondiendo a la pregunta, de 48 horas. Tenemos 48 horas desde la celebración del partido para poder presentar un escrito de alegaciones. ¿Qué podemos incluir en ese escrito de alegaciones? Esto ya es un poquito libre, no existe un modelo tipo que tenga unas exigencias en su forma y contenido, pero evidentemente tendremos que hacer referencia al acta del partido y al contenido del acta del partido que queremos impugnar o que queremos hacer alegaciones sobre este, y tendremos que tener claro la normativa que existe, ¿vale? ¿Qué artículos son los que sancionan? ¿Qué artículos son los que aplican atenuantes? ¿Qué artículos son los que queremos usar a nuestro favor para intentar impedir una sanción o discutir la redacción que ha puesto el colegiado? Los informes que redactan los árbitros en las actas de partidos tienen la presunción de veracidad, salvo prueba en contrario. Salvo prueba en contrario. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué pruebas tenemos los clubes a nuestra disposición para poder, evidentemente, discutir un poco el contenido del acta? Bueno, aquí iríamos dentro del procedimiento ordinario, iríamos, por supuesto, dentro de la gravedad de los hechos. Realmente, la mayoría de las veces no tendremos ninguna prueba más que nuestra palabra en sí o los testigos que queramos señalar. Pues el resto del colectivo arbitral, los oficiales de mesa, alguien del público, nuestro segundo entrenador, el entrenador del otro equipo. Aquí ya tendremos que jugar con la situación en concreto. ¿Cuándo es más favorable si se está poniendo en duda pues, hechos ocurridos en el campo de juego o se habla de algún tipo de actitud en concreto? Pues evidentemente si el partido está grabado y somos capaces de hacer el corte de vídeo y mandar exactamente los hechos que son objeto del informe del acta, pues siempre es mucho mejor ese tipo de pruebas que cualquier tipo de testifical, que al final siempre se podrá discutir por la parcialidad o imparcialidad de estos testigos, ¿no? Insisto, muy importante que conozcamos nuestros derechos, que conozcamos nuestras obligaciones y sobre todo que sepamos cuáles son las normas del juego para poder aplicarlos. Yo puedo tener toda la razón del mundo, puedo tener todos los medios de prueba que yo quiera. Si yo presento el escrito de alegaciones pasadas las 48 horas, no vale para nada, ¿de acuerdo? No vale para absolutamente nada. Con lo cual aquí, si no conocemos este tipo de datos, estaríamos ejerciendo mal nuestros derechos. Hago una pregunta que también muchos compañeros me lo han planteado, un razonamiento, ¿de acuerdo? No lo busques en el reglamento. Explíquenme con sus palabras qué se busca con la imposición de una sanción a determinadas conductas. ¿De acuerdo? Esta pregunta la repito en los cursos, esta pregunta la voy introduciendo en varias tareas. A mí me parece fundamental que sepamos el porqué de las sanciones. Yo no me canso de escuchar que muchas veces pues un impuesto o que muchas veces una multa, una sanción a una conducta de tráfico, de lo que sea, pues tiene un carácter confiscatorio, ¿no? O un carácter para el enriquecimiento de la administración, o en este caso, para el enriquecimiento de las federaciones. Y realmente no es así. Podremos discutir la forma de aplicación, eso ya es un tema subjetivo, pero realmente, desde mi punto de vista, de acuerdo, el principal motivo por el que se impone una sanción a una determinada conducta en cualquier ámbito, el Código Penal, el reglamento de juego, la DGT, la normativa de conducción, es para evitar que se realice esa conducta. Punto. Si yo sé que pongo un ejemplo muy absurdo, ¿no? Pero si yo sé que por dirigirme con menosprecios a un árbitro me puede caer una multa de hasta 200 euros, pues evidentemente yo no me voy a dirigir con menosprecios al árbitro, primero, porque tengo una serie de valores que me impiden tratar de esa manera a cualquier profesional, y segundo, porque además sé
que esa conducta está sancionada y además sé que existe una sanción que evidentemente me va a perjudicar. Con lo cual, para los casos en los que esto que hablo, que es ya muy personal, de que no existan valores, por lo menos que el que quiera cometer esos actos, que sepa que va a ser sancionado y se lo piense 2 veces. Voy a la tarea 3, veo nadie tiene ninguna pregunta sobre la tarea 3 tampoco. Régimen disciplinario, volvemos a entrar un poquito en lo mismo, ¿de acuerdo? Cómo se clasifican las infracciones, qué función tienen en base a su gravedad, para qué sirve establecer una sanción de determinada conducta, vuelvo a repetir. Enumere los pasos que conforman el proceso sancionador. ¿De acuerdo? Voy insistiendo un poco en esto porque considero que es de lo más importante que tenemos que conocer. Vale. Trabajador por cuenta ajena y trabajador por cuenta propia. Nos metemos en el ámbito del derecho laboral. Nosotros no solamente debemos de conocer y debemos de tener claros nuestros derechos y obligaciones con respecto a la federación y con respecto a los árbitros. Tenemos que conocer nuestros derechos como trabajadores con respecto a nuestros propios clubes. Entonces, hoy en día es muy habitual la figura del contrato de voluntariado, que eso ya, bueno, depende de que nos tenemos que dar de alta en un fichero y que dependerá de cada administración. No nos vamos a centrar en esa figura, sino si como entrenadores se nos hace un contrato de trabajo, que es lo más habitual, por lo menos en donde yo he podido trabajar y los compañeros que conozco, un contrato de trabajo, con lo cual pues, pasaríamos a ser trabajadores por cuenta propia de nuestro club deportivo, o un trabajador por cuenta ajena, también existe la figura, podemos estar dados de alta como autónomos, entonces nosotros podríamos trabajar en un club deportivo prestando nuestros servicios a cambio de una factura que nosotros tendríamos que realizar mes a mes, ¿vale? Importante que conozcamos los derechos, los derechos y evidentemente también, volvemos a lo mismo, y las obligaciones que tendría cada una de estas figuras. Vámonos a la pregunta 2, que la gente también me suelen plantear esta duda. Si yo soy un trabajador por cuenta ajena, evidentemente no, me tengo que, entre comillas, despreocupar por el dinero que percibo mes a mes. A mí voy a recibir mi nómina mensual conforme al contrato que he firmado. Ya ahí se me estarán aplicando las retenciones, ya la asesoría laboral del club estará aplicando, pues todo estará cumpliendo con toda la normativa y aplicando los impuestos que se tengan que aplicar. Cuando soy trabajador por cuenta propia, es decir, autónomo, comúnmente autónomo, nosotros tenemos que en nuestra factura reflejar, aplicar un impuesto, ¿vale? En la península es el IVA, en Canarias se denomina IJIC, ¿vale? El IJIC en Canarias, aunque hay de varios tipos, para la modalidad de trabajo que a nosotros nos interesa, estaríamos aplicando el del 7%. ¿Hay excepciones a esto? Sí, hay excepciones a esto. En Canarias, hablo siempre de Canarias, que es la comunidad donde estamos haciendo el curso, existe una excepción de presentación del IJIC, siempre y cuando el autónomo declare anualmente no haber percibido un límite en las facturas que ha ido cobrando. Juraría que ese límite está en 30.000 euros anuales. Pero bueno, esto es una peculiaridad, es una cuestión que, bueno, que si alguno de ustedes es autónomo y está pagando el IJIC y no llega a 30.000 euros anuales, pues que lo sepa, que se asesore que busque una asesoría jurídica y que sepa que está exento de aplicar el IJIC a sus facturas. ¿Cuáles son los contenidos mínimos de un contrato laboral? Esto está en el temario, no hay dudas. No hay dudas. Vale, las demás están en el temario, son fáciles de localizar. No tengo ninguna cuestión que aclarar con eso. No tengo ninguna cuestión que aclarar con esto. Vale. Ok. Repasando únicamente las tareas que yo he planteado en el curso, esas son las preguntas que suelen tener algún tipo de problemática, tanto si las planteo en el examen como a la hora de resolverlo y de corregir yo las tareas. Preguntas que me suelen hacer compañeros de ustedes. El examen va a estar compuesto de 10 preguntas de tipo test. Los errores, los fallos no restan, ¿vale? Descuiden por eso, y la mayoría de las preguntas vienen de las tareas. La mayoría de las preguntas vienen de las tareas y las preguntas que no vengan de las tareas vendrán en todo caso de los distintos temarios que he ido colgando, ¿vale? No serán cuestiones que estén de fuera de esos temarios. No tengo nada más que comentarles. Si ustedes no me plantean ninguna pregunta, doy por finalizada la tutoría.
¿Alguna pregunta, De alguna acuerdo, cuestión? sí. No, bien, de acuerdo, Disculpe. sí. No, de acuerdo, Sergio. Yo veo todo más o menos bien. Don Alexis, entonces ninguna duda usted. Me queda aún ver los últimos temarios, pero bueno, bien. Si no, ya te preguntaría. No, realmente los últimos temarios van sobre las dos tareas que acabo de plantear ahora. O sea, no, Sí, no tiene ningún tipo de dificultad porque más o menos los problemas que surgen en esta asignatura son cuando yo planteo cosas que estén fuera del temario. O cosas del temario que, bueno, que se puedan enrevesar un poco. Pero realmente no, porque, por ejemplo, si nos vamos a las preguntas del dopaje, pues aunque me lo pongan con sus palabras y no me lo pongan con los términos que emplea el libro, que no tengo ningún tipo de problema, todos sabemos lo que es el dopaje, todos sabemos cuáles son los objetivos de una persona que decide doparse. ¿De acuerdo? Las obligaciones de los jugadores con licencia federativa, más a eso sí, evidentemente tendremos que conocer un poco cómo funciona ese procedimiento, qué obligaciones tenemos, si nos llaman para hacernos una prueba, si estamos obligados o no, etcétera, etcétera. Las figuras del director deportivo, en la mayoría de en los clubes profesionales, esta figura sí existe, bastante diferenciada de todos los demás, pero en los clubes, más o menos en los clubes amateur, en los clubes de formación, mejor dicho, el director deportivo se suele confundir con el coordinador, ¿verdad? Y más o menos cuáles son las características y funciones de un director deportivo. Estoy convencidísimo de que, evidentemente, las que yo si las pregunto en el examen o si pongo en el examen preguntas referidas a esto, pondré las que vienen dentro del temario para mayor objetividad. Pero yo estoy convencido de que si yo ahora les pregunto a los aquí presentes cuáles son las características o funciones de un buen coordinador o director deportivo, más o menos entre todos van a sacar las mismas o muy parecidas que tengamos en el temario. Las cuestiones previas, la tarea 1 es la que más problemas suele dar porque son temas jurídicos que no vienen en el temario, pero bueno, ya les he explicado como que no hace falta que me pongan aquí un examen de derecho, sino más o menos pues las respuestas más concretas y específicas que puedan ponerme. Por favor, un punto medio, tampoco me respondan en una línea y con dos palabras, eso tampoco, vamos a intentar no llegar a esos extremos. Y el reglamento disciplinario, que para mí es lo más relevante de todo ahora mismo, porque son situaciones que sí se dan en el día a día, que sí se dan jornada a jornada y que tienen que tener claro cómo lo van a hacer, porque evidentemente nos encontramos con muchas situaciones en las que yo tenía razón, es que yo tenía razón con lo que decía, sí, sí, pero no hiciste valer tu derecho, con lo cual tu razón te la quedas a nivel interno, pero no va a ir más allá. Te van a sancionar o te van a aplicar lo que corresponda según el reglamento. Tienen que conocer, aunque esto no entra dentro del temario y no entra dentro de este curso, pero tienen que conocer, lo busco, tienen que conocer el contenido del reglamento disciplinario, los entrenadores que sean de aquí, de Canarias, de la Federación Canaria de Baloncesto. ¿De acuerdo? Porque aquí es donde aquí es donde van a tener claro pues, cuáles son los plazos, cuál es el procedimiento para cada situación. Evidentemente, el procedimiento ordinario es para cuando viene de un acta de un partido. Ya tenemos claro cuál es el problema y tenemos que actuar sobre él. Existe un procedimiento extraordinario que es para cuando la situación nos damos cuenta posterior. ¿Vale? A lo mejor resulta que el equipo contrario ha incurrido en alineación indebida y nos damos cuenta 2 semanas después. Oye, evidentemente tenemos que ponerlo en conocimiento de la federación, si no estaba en el informe, si el árbitro no se ha dado cuenta, para que actúe como en consecuencia, ¿no? Para que lo haga las revisiones y verifique si hay una situación anómala o no. Y aquí vienen también recogidas claramente las sanciones. Realmente en este reglamento es donde vienen el tipo de sanciones que hay, con lo cual aquí ya me pueden responder a una de las preguntas. Y aquí vienen también las sanciones, tanto las generales como las que se le pueden imponer a los entrenadores, jugadores, clubes y a los árbitros, ¿de acuerdo? Porque todas las personas que participan en este deporte tan bonito, podemos ser sancionadas de conformidad a lo dispuesto en este reglamento. Bueno, no les quiero aburrir más con cuestiones jurídicas, con esta asignatura. Yo creo que más o menos la idea ha quedado bastante clara. Lo sigo preguntando porque de verdad es que no me gustaría que ninguno de los que están aquí conectados se fueran con la sensación de quedarse con una duda. ¿Alguien tiene alguna duda más o alguna duda realmente sobre la asignatura, sobre las tareas? Vale, nadie tiene ninguna duda. Doy por cerrada la tutoría de hoy. Si alguno tiene cualquier cuestión que le pueda surgir, me tienen disponible tanto en el correo electrónico como en el foro de la asignatura.
¿de acuerdo? Pues Perfecto, sí. encantado, encantado, un placer. Doy por finalizada la tutoría. Pasen todos una buena tarde. Nos vemos por las canchas.